Lo llaman manifestación, técnica, fe. Pero antes de que todo eso se convirtiera en método, ya existía un hombre que era la propia ley antes incluso de nombrarla. No explicaba, no pedía que creyeras, asumía con tanta fuerza que el mundo se inclinaba en silencio. Mientras el mundo buscaba señales, él era la señal, y su nombre era Abdul. En este video, atravesarás el origen olvidado detrás de la obra de Neville Goddard. Descubrirás que la verdadera enseñanza no fue escrita ni dicha, fue vivida. Abdullah no enseñaba con palabras, enseñaba con presencia. Y quien se atrevía a mirarlo era confrontado con la única verdad posible: ya eres aquello que buscas. Prepárate para una inmersión sin concesiones. Aquí no hay espacio para la duda, ni para el cómo, ni para el cuándo. Solo hay un llamado. Asume el final y vive como quien ya llegó. No porque eso te acerque a la realización, sino porque eso es la realización. El final no es un destino, es tu nuevo punto de partida. Entonces, si esto toca algo dentro de ti, ya sabes qué hacer. Dale like a este video, compártelo con quien necesite despertar y suscríbete al canal para seguir accediendo a contenidos que no te enseñan a buscar, sino que te recuerdan ser. Porque quien asume no espera, crea. Y si sientes que este video te está hablando, es porque ya lo sabías, solo lo habías olvidado. Los hermanos me dijeron que vendría. El encuentro predestinado fue en 1931, cuando Neville Goddard llamó a la puerta de un pequeño apartamento en Harlem, Nueva York. No esperaba la recepción que recibiría del hombre que abrió la puerta. Abdullah lo miró con ojos que parecían conocerlo desde hace décadas y dijo, sin dudar: ¿dónde has estado? Los hermanos me dijeron que vendrías, y estás 6 meses tarde. Esa frase no era solo un saludo, era una declaración de que el encuentro ya estaba predestinado. Neville quedó atónito, pues nunca había visto a ese hombre en su vida. Lo que pocos saben es que esta misma escena se repetiría años después con otro joven buscador, Joseph Murphy, futuro autor de El poder del subconsciente. También fue guiado al mismo apartamento en Harlem por alguien que simplemente dijo: tienes que conocer a Abdullah. Cuando Murphy llegó, fue recibido con la misma certeza inquebrantable, como si Abdullah ya lo conociera íntimamente. Era como si existiera una red invisible que guiaba a los buscadores listos hacia este hombre silencioso. Esta red misteriosa, que Abdullah llamaba los hermanos, parecía operar más allá de las coincidencias comunes. Además de estos dos, se señala a otro autor, Walter C. Lanyon, como uno de los célebres alumnos que recibió sus enseñanzas. Abdullah hablaba de estos hermanos como si fueran una jerarquía espiritual que identificaba y guiaba a almas listas para el despertar. Más tarde Neville los llamó la Sociedad Divina. Nunca explicó quiénes eran ni cómo funcionaban, pero sus palabras sugerían una organización más allá del mundo físico. Cuando Neville o Murphy preguntaban al respecto, Abdullah simplemente cambiaba de tema o guardaba silencio. Su postura indicaba que algunas verdades no pueden explicarse, solo vivirse. Para él, cuestionar el origen de la guía era perder tiempo que debería dedicarse a la transformación. Lo que más impresionaba era la precisión con la que Abdullah sabía exactamente cuándo cada estudiante llegaría a él. No había sorpresa en sus ojos, no había casualidad en sus encuentros. Vivía como si tuviera acceso a un cronograma superior que determinaba cuándo cada alma estaba lista para recibir la transmisión. Esto no era clarividencia común, era operar desde una dimensión donde el tiempo lineal no existía. Abdullah no predecía el futuro, vivía desde el final de todas las búsquedas. La frase «los hermanos me dijeron» revelaba que no era un místico aislado, sino parte de una corriente de transmisión mucho más antigua y organizada. Era un eslabón en una cadena de maestros que se extendía a través de los siglos, cada uno responsable de despertar ciertas conciencias en momentos específicos. Cuando Neville salió de ese primer encuentro, llevaba consigo más que enseñanzas, llevaba un linaje, y ese linaje pronto se expandiría para incluir a otro joven igualmente sediento de verdad. El erudito de múltiples rostros, Abdullah, en la Universidad de Cambridge. Tras la apariencia sencilla del místico de Harlem se escondía una de las mentes más eruditas de su época. Abdullah no era solo un hombre de presencia espiritual, era un profesor en el sentido más profundo de la palabra. Según Joseph Murphy, Abdullah había impartido cursos extraordinarios de hebreo en la Universidad de Cambridge, Inglaterra, haciéndose famoso por su capacidad de revelar significados en las escrituras que escapaban a los académicos tradicionales.
Su experiencia iba mucho más allá del conocimiento común. Leía las escrituras hebreas en su idioma original y desentrañaba simbolismos perdidos durante siglos. El contraste era fascinante. De día, podía estar discutiendo sutilezas lingüísticas con profesores de Cambridge. De noche, recibía buscadores espirituales en su modesto apartamento en Harlem. Abdullah dominaba no solo el hebreo, sino también la cábala, el simbolismo astronómico de las escrituras y los misterios numerológicos que impregnaban los textos sagrados. Podía explicar cómo cada verso del Antiguo y Nuevo Testamento contenía significados psicológicos profundos, sin relación con interpretaciones literales. Para él, la Biblia era un manual de transformación de la conciencia, no un libro de historia. Joseph Murphy quedó particularmente impresionado por la capacidad de Abdullah para conectar las enseñanzas bíblicos con símbolos astronómicos y principios universales. Abdullah explicaba que las historias aparentemente religiosas eran, en realidad, descripciones de procesos psicológicos internos. Mostraba cómo personajes como Abraham, Moisés y Jesús representaban diferentes estados de conciencia que todo ser humano puede experimentar. Esto no era teoría académica, era un conocimiento vivo que Abdullah aplicaba en la transformación real de vidas. Lo que más intrigaba a sus estudiantes era cómo Abdullah lograba ser simultáneamente un erudito respetado en círculos académicos y un místico práctico que obraba milagros en la vida de las personas. Nunca separaba el conocimiento intelectual de la realización espiritual. Para él, la verdadera erudición sin transformación era una pérdida de tiempo. Sus estudios en Cambridge no eran ejercicios académicos, sino herramientas para una comprensión más profunda de la naturaleza de la realidad. Abdullah usaba su vasto conocimiento, no para impresionar, sino para liberar. La pregunta que intrigaba a todos era, ¿por qué un hombre con tal erudición nunca escribió libros? Abdullah poseía conocimientos que podrían llenar bibliotecas, pero prefería transmitir todo a través de encuentros personales y transformaciones directas. Sabía que el verdadero conocimiento no se transfiere con palabras, debe despertarse con presencia. Sus libros eran las vidas transformadas de personas como Neville, Murphy y Lanyon. Pero había algo aún más profundo en su negativa a dejar registros escritos. Tú eres Dios, y hasta que lo sepas, sufrirás. Cuando Neville le preguntó a Abdullah cómo funcionaba la ley, esperaba una explicación elaborada, tal vez algunos pasos prácticos o una teoría detallada. En cambio, Abdullah lo miró a los ojos y dijo con una simplicidad cortante, tú eres Dios, y hasta que lo sepas, sufrirás. No había margen para el debate. No había espacio para peros o condicionales. Sus palabras eran como martillos, rompiendo la corteza del pensamiento condicionado y golpeando directamente el núcleo. Para Abdullah, esto no era una declaración metafórica, era la ley fundamental de la existencia. Esta respuesta revelaba la revolucionaria aproximación de Abdullah a la enseñanza espiritual. Mientras otros maestros ofrecían métodos graduales, técnicas progresivas y caminos lentos hacia la iluminación, Abdullah iba directo al corazón del asunto. No tenía paciencia para una búsqueda espiritual que perpetuara la ilusión de separación entre el buscador y lo buscado. Para él, cualquier enseñanza que no comenzara con el reconocimiento de la divinidad innata del estudiante era una pérdida de tiempo. El sufrimiento, según Abdullah, era simplemente el resultado de olvidar quién eres realmente. Lo que hacía esta declaración aún más poderosa era la forma en que Abdullah la vivía. No solo hablaba de divinidad, operaba desde ella con una naturalidad que dejaba a sus estudiantes sin aliento. Cuando declaraba "estás en Barbados" a Neville, no estaba usando una técnica de manifestación. Hablaba desde la perspectiva de alguien que había trascendido completamente las limitaciones del tiempo y el espacio. Abdullah vivía en una realidad donde pensamiento y forma eran lo mismo. Su presencia era la prueba viva de sus palabras. Joseph Murphy fue testigo del mismo trato directo y sin concesiones. Abdullah consideraba cualquier duda o cuestionamiento como una traición a la verdad fundamental que acababa de ser revelada. Se negaba categóricamente a discutir la divinidad del estudiante como si fuera una posibilidad futura. Para él, era una realidad presente que solo necesitaba ser reconocida. Cuando alguien intentaba argumentar o buscar explicaciones más elaboradas, Abdullah simplemente cambiaba de tema o terminaba la conversación. Protegería la verdad de la dilución intelectual. La genialidad de este enfoque era que obligaba al estudiante a dejar de buscar poder fuera de sí mismo y reconocer la fuente dentro.
Abdullah sabía que mientras una persona creyera que necesitaba aprender algo para volverse completa, permanecería en un estado de búsqueda perpetua. Al declarar su divinidad como un hecho consumado, quitaba el tapete de debajo de todas las excusas y limitaciones. Pero había un aspecto aún más profundo en esta declaración que pocos comprendían completamente. La puerta cerrada y la pedagogía brutal. Abdullah poseía un método de enseñanza que desafiaba todas las convenciones pedagógicas conocidas. Literalmente cerraba la puerta en la cara de sus estudiantes cuando dudaban, no por irritación o impaciencia, sino como parte de un sistema educativo radical que protegía la integridad del estado asumido. Si has leído el libro Escuela de los Dioses de Elio Dana, seguro encontrarás similitudes con el personaje Dreamer, que seguía esta misma línea. Cuando Neville regresó tras la declaración "Estás en Barbados", intentando explicar su situación financiera y las imposibilidades prácticas del viaje, Abdullah simplemente cerró la puerta sin decir una palabra. Esto no era rudeza, era compasión en su forma más refinada. Joseph Murphy experimentó el mismo trato en circunstancias similares. Siempre que intentaba cuestionar o negociar con las declaraciones absolutas de Abdullah, encontraba la misma respuesta: silencio total y, a menudo, una puerta cerrada. Murphy inicialmente interpretó esto como frialdad, pero pronto comprendió que Abdullah estaba protegiendo algo sagrado. Se negaba a participar en cualquier conversación que negara la asunción ya establecida. Para Abdullah, entretener dudas tras una declaración de fe era una traición al propio principio que acababa de invocarse. Esta pedagogía brutal se basaba en la comprensión de que la menor concesión a la duda era como una grieta por donde toda la fuerza de la asunción podía escaparse. Abdullah sabía que la mayoría de las personas fracasan, no porque no puedan imaginar sus deseos cumplidos, sino porque imaginan y luego negocian con la lógica. Declaran "está hecho" en la meditación, pero preguntan "¿y si no funciona?" en la conversación. Abdullah cortaba esta contradicción de raíz, negándose a dignificar cualquier pensamiento que contradijera el estado asumido. Lo que más impresionaba a Neville y Murphy era la consistencia inquebrantable de Abdullah. Nunca cedía, nunca hacía excepciones, nunca ofrecía consuelo para las dudas. Su firmeza no venía de la obstinación, sino de una comprensión profunda de cómo funciona realmente la conciencia. Sabía que la realidad es matemática en su precisión, refleja la identidad, no el desempeño. Cuando alguien intentaba fingir fe mientras dudaba en secreto, Abdullah detectaba la contradicción al instante y se negaba a reforzarla con explicaciones o garantías. La genialidad de este enfoque era que obligaba al estudiante a mirar dentro de sí mismo, donde residen todas las respuestas reales. Con la puerta cerrada y sin apoyo externo disponible, Neville y Murphy no tenían otra opción que encontrar la certeza dentro de sí mismos. Abdullah no estaba rechazando a sus estudiantes, los estaba forzando a encontrar al maestro interno que siempre estuvo allí. Pero había un aspecto aún más profundo en esta metodología que solo se revelaría con el tiempo. El revelador de secretos familiares, el caso Murphy, uno de los episodios más extraordinarios en la relación entre Abdullah y Joseph Murphy, reveló una capacidad de Abdullah que iba mucho más allá de la enseñanza espiritual común. Durante uno de sus primeros encuentros, Abdullah, que nunca había conocido ni sabido nada de la familia de Murphy, afirmó categóricamente que Joseph tenía 6 hermanos, no 5, como él siempre había creído. Esta afirmación dejó a Murphy profundamente perturbado, pues estaba absolutamente seguro de la composición de su familia. Abdullah no estaba haciendo una pregunta ni especulando. Estaba declarando un hecho con la misma certeza con la que declaraba verdades espirituales. Intrigado y algo molesto, Murphy decidió investigar. Cuando le preguntó a su madre sobre la afirmación de Abdullah, descubrió algo que sacudió su comprensión de la realidad. En efecto, había tenido otro hermano que murió pocas horas después de nacer, un hecho del que nunca se habló en la familia. Este conocimiento había sido completamente borrado de la memoria familiar consciente, guardado solo por su madre como un dolor silencioso que ella decidió no compartir. Abdullah no solo conocía este secreto guardado, lo reveló como si fuera un hecho obvio y accesible. Este incidente mostró que Abdullah operaba desde un nivel de conciencia donde la información normalmente inaccesible estaba disponible. No era clarividencia en el sentido tradicional, era operar desde una dimensión donde toda la información existe simultáneamente. Abdullah no adivinaba sobre la familia de Murphy, accedía al registro completo de su vida,
como si estuviera leyendo un libro abierto. Esta capacidad no era un truco ni una habilidad psíquica, era el resultado natural de vivir desde el estado de conciencia que Abdullah había alcanzado. Lo que más impresionó a Murphy fue la naturalidad con la que Abdullah reveló esta información. No había dramatismo, ni intento de impresionar o demostrar poderes especiales. Para Abdullah, conocer detalles ocultos de la vida de alguien era tan natural como saber el color de sus ojos. Operaba desde un nivel donde pasado, presente y futuro se fusionaban en un eterno ahora, donde todos los secretos eran transparentes y todas las verdades eran obvias. Murphy comprendió que estaba frente a alguien que había trascendido las limitaciones normales de la percepción humana. Este episodio sirvió como una demostración poderosa de la autoridad espiritual de Abdullah. Cuando alguien puede revelar secretos familiares que tú mismo desconoces, resulta imposible cuestionar su autoridad en asuntos espirituales. Murphy entendió que estaba recibiendo enseñanzas de alguien que había penetrado velos que la mayoría considera impenetrables. Pero había algo aún más significativo en esta revelación, que solo se haría evidente más tarde. El hombre que vivía desde el final sin compromiso, Abdullah poseía una comprensión de la manifestación que revolucionó por completo las aproximaciones tradicionales al tema. Cuando Neville expresó su deseo de visitar Barbados, Abdullah no ofreció técnicas de visualización, no sugirió afirmaciones, no discutió métodos de manifestación. En cambio, declaró simplemente: estás en Barbados, no irás, no puedes ir, sino estás, presente, definitivo, incuestionable. Para Abdullah, la diferencia entre tener un deseo y realizarlo no era temporal, sino posicional. Era una cuestión de dónde elegías posicionarte en la conciencia. Joseph Murphy experimentó la misma aproximación radical cuando expresó sus propios deseos y necesidades. Abdullah nunca se interesaba por el cómo o el cuándo algo se manifestaría. No creía en procesos, solo en posiciones. Para él, intentar imaginar los pasos intermedios entre el deseo y la realización era una forma de perpetuar la separación entre tú y lo que deseabas. Abdullah operaba desde la comprensión de que, cuando ocupas completamente el estado final deseado, el universo automáticamente construye el puente necesario para hacer eso físicamente manifiesto. El concepto que Neville más tarde llamaría el puente de incidentes, nació de esta comprensión de Abdullah, pero a Abdullah no le preocupaba el puente, solo le importaba la llegada. Su única preocupación era asegurar que el estudiante no saliera del estado final para monitorear el progreso de la construcción. Cuando Neville intentaba calcular cómo conseguiría el dinero para el pasaje, Abdullah cortaba el pensamiento de raíz. Cualquier regreso al cómo o al cuándo era visto como una traición al estado asumido. Para Abdullah, estabas en el final o no estabas. No había término medio. La genialidad de este enfoque era que forzaba una transformación completa de la identidad antes de que cualquier cambio externo pudiera ocurrir. Abdullah enseñaba a Neville a imaginar estar en Barbados tan profundamente que, incluso caminando por las calles nevadas de Nueva York, sus pies sentían la arena cálida de la playa barbadense. Esto no era pensamiento positivo ni técnica de visualización, era un cambio de identidad fundamental. Para el mundo exterior, Neville aún estaba en Manhattan, pero en su conciencia ya se había movido, y porque se había movido en la conciencia, el mundo exterior tuvo que seguirlo. Abdullah demostraba esta verdad a través de su propia vida. Nunca vivía esperando que su vida mejorara, vivía como si ya fuera perfecta. No buscaba la realización, operaba desde ella. Su calma inquebrantable no venía del optimismo, sino de la certeza posicional. Se había establecido en el final de todos sus deseos, y permanecía allí, independientemente de lo que las circunstancias externas parecieran sugerir. Pero había un aspecto aún más profundo de esta comprensión que transformaría para siempre la vida de sus estudiantes. Dos corrientes, una fuente, Murphy y Neville. Lo que pocos perciben es que Abdullah fue la fuente oculta de dos de las corrientes más influyentes del pensamiento espiritual moderno. Tanto Neville Goddard como Joseph Murphy bebieron del mismo pozo de sabiduría, pero cada uno desarrolló aspectos diferentes de las enseñanzas de Abdullah. Neville se enfocó en la naturaleza radical de la imaginación y la ley de la asunción, mientras que Murphy exploró más profundamente el poder del subconsciente y sus aplicaciones prácticas. Ambos llevaban la misma esencia, pero expresada a través de temperamentos y enfoques distintos. Murphy y Neville rara vez se encontraron en persona,
pero estaban unidos por algo más profundo que la amistad. Compartían el mismo linaje espiritual. Abdullah había plantado semillas idénticas en suelos diferentes, y cada una floreció según su naturaleza. Murphy, con su formación científica y mente analítica, desarrolló los aspectos más psicológicos y prácticos de las enseñanzas. Neville, con su naturaleza más mística y poética, exploró las dimensiones más profundas de la imaginación, como poder creativo divino. No podemos olvidar que Neville también fue profundamente influenciado por sus estudios de las obras del autor William Blake. Ambos alumnos recibieron la misma verdad fundamental, que el hombre es Dios en acción, pero cada uno la expresó a través de su propio lenguaje y comprensión. Abdullah era como un diamante que reflejaba luz diferente dependiendo del ángulo de observación. Lo que más impresiona es cómo las enseñanzas de Murphy y Neville se complementan perfectamente cuando comprendemos que provienen de la misma fuente. Murphy explicaba el cómo del funcionamiento de la mente, mientras que Neville revelaba el qué de la verdadera naturaleza del hombre. Juntos, crearon un sistema completo que abarcaba tanto los aspectos prácticos como los místicos de la transformación de la conciencia. Abdullah logró transmitir a través de dos personas lo que podría haber requerido décadas de estudios sistemáticos. Ambos rara vez mencionaban a Abdullah públicamente, no por ingratitud, sino por reverencia. Comprendían que ciertos tipos de transmisión ocurren en el silencio y deben permanecer protegidos de la comercialización. Abdullah les había dado algo más valioso que el conocimiento. Les había dado una línea directa con la fuente de toda sabiduría. Pero había un aspecto de esta transmisión que aún permanecía oculto. El intérprete de la Biblia oculta, Abdullah poseía una capacidad extraordinaria para revelar los significados ocultos de las escrituras que habían permanecido velados durante siglos. Para él, la Biblia no era un libro de historia o moral, sino un manual codificado de transformación de la conciencia humana. Cuando enseñaba a Joseph Murphy sobre los símbolos astronómicos contenidos en las escrituras, revelaba que las historias aparentemente religiosas eran, en realidad, descripciones de procesos psicológicos internos. El nacimiento de Cristo a medianoche del 24 de diciembre, por ejemplo, correspondía al momento en que el signo de Virgo se elevaba en el horizonte este, y el sol comenzaba su curva hacia el norte. Murphy quedó fascinado al descubrir, a través de Abdullah, que todos los dioses de las tradiciones mundiales, Krishna, Mitra, Horus, tenían historias prácticamente idénticas: nacimiento virginal, huida para protegerse de la muerte, curación de enfermos, caminar sobre las aguas, muerte entre dos ladrones. Abdullah explicaba que estas no eran coincidencias, sino descripciones simbólicas de los mismos procesos cósmicos y psicológicos que se repiten en todas las culturas. Las escrituras eran mapas astronómicos disfrazados de narrativas religiosas. Abdullah enseñaba que personajes bíblicos como Abraham, Moisés y Jesús representaban diferentes estados de conciencia que cualquier ser humano puede experimentar. Abraham simbolizaba la conciencia que abandona la adoración de ídolos externos y se vuelve hacia el Dios interior. Moisés representaba la mente que despierta a su divinidad. Jesús era la conciencia plenamente realizada, obrando milagros a través del reconocimiento de su verdadera naturaleza. Estos no eran personajes históricos, sino estados internos disponibles para todos. Lo que más impresionaba a Murphy era cómo Abdullah lograba conectar los símbolos bíblicos con principios universales de la mente. La crucifixión no era una tortura física, sino la muerte necesaria del viejo hombre para que el nuevo pudiera nacer. Cada historia bíblica revelaba aspectos del proceso por el cual la conciencia humana despierta a su verdadera naturaleza divina. Abdullah nunca separaba la interpretación esotérica de la aplicación práctica. Cuando revelaba que un pasaje bíblico describía un proceso interno, inmediatamente mostraba cómo aplicar ese conocimiento en la transformación de la vida cotidiana. Para él, comprender los símbolos sin vivirlos era un ejercicio académico inútil. La Biblia era un libro vivo que debía experimentarse, no solo estudiarse. Pero había un aspecto aún más profundo de esta interpretación que conectaba todas las tradiciones espirituales en una sola verdad. El maestro del no hay nadie más que cambiar salvo a ti mismo. Una de las lecciones más revolucionarias que Abdullah transmitió tanto a Neville como a Murphy fue la comprensión radical de que todo cambio externo debe comenzar, y solo puede comenzar con un cambio interno. Cuando Murphy llegaba a él quejándose de otras personas o circunstancias difíciles, Abdullah no ofrecía simpatía ni soluciones prácticas.
En cambio, lo confrontaba con una verdad implacable. Tú creaste esto, no como acusación o juicio, sino como una declaración de poder. Si tú lo creaste, puedes recrearlo. Si eres la causa, también eres la solución. Abdullah no creía en causas externas, no parcialmente, no ocasionalmente, sino de manera absoluta e incuestionable. En el momento en que alguien culpaba a otra persona, circunstancia o evento, sabía que esa persona había olvidado su verdadera naturaleza. Había olvidado que es Dios en acción, creando constantemente a través de sus estados internos. Para Abdullah, el mundo no estaba allá afuera operando independientemente. Era una proyección continua de la conciencia interna. Cada escena, cada persona, cada evento existía porque alguien, en algún lugar, estaba asumiendo el estado que lo hacía necesario. Neville aprendió, a través de la experiencia directa, que cuando Abdullah preguntaba qué versión de ti espera esto, no estaba siendo filosófico o abstracto, estaba señalando el mecanismo real mediante el cual la realidad se construye momento a momento. Si alguien era rechazado repetidamente, Abdullah investigaba qué versión de esa persona asumía el rechazo como normal o merecido. Si alguien experimentaba traición, exploraba qué aspectos del autoconcepto hacían la traición inevitable. Todos los caminos llevaban al mismo lugar, el estado interno que precede y determina toda experiencia externa. Lo que hacía este enfoque tan poderoso era que ponía todo el poder en manos de la persona, pero también eliminaba todas las excusas. Abdullah no permitía que nadie se escondiera detrás de narrativas de victimización, no importaba cuán convincentes fueran. Sabía que cualquier energía gastada en culpar factores externos era energía robada del único lugar donde el cambio real era posible, dentro. Su compasión se manifestaba en su negativa, a consolar ilusiones que mantenían a las personas pequeñas e impotentes. Abdullah demostraba esta verdad a través de su propia vida. Neville relata en sus conferencias que Abdullah se movía entre la alta sociedad de la época y siempre ocupaba los mejores lugares en los eventos, siendo respetado y celebrado por las personas ricas de ese tiempo. Tenía pase libre donde quisiera estar. Nada parecía afectarlo externamente porque nada externo tenía poder sobre él. Había localizado el centro de mando de la realidad dentro de sí mismo, y operaba exclusivamente desde allí. Cuando Neville y Murphy finalmente internalizaron esta lección, descubrieron que no necesitaban cambiar el mundo. El mundo cambiaba automáticamente cuando ellos cambiaban. Pero había una dimensión aún más profunda de esta comprensión que transformaría no solo sus vidas, sino toda su relación con la existencia. El legado silencioso, la transmisión que nunca murió. Abdullah nunca buscó reconocimiento, nunca construyó una organización, nunca intentó preservar sus enseñanzas a través de libros o grabaciones. Cuando dejó este mundo físico, no había monumentos para marcar su paso, ninguna institución para llevar su nombre, ningún registro formal de su sabiduría. Sin embargo, a través de las vidas transformadas de hombres como Neville Goddard y Joseph Murphy, su influencia moldeó el pensamiento espiritual de millones de personas en todo el mundo. Había comprendido algo que la mayoría de los maestros no entienden. La verdadera transmisión ocurre a través de la transformación, no de la información. Solo hay dos obras escritas por el autor Walter C. Lanyon que se señalan como un retrato fiel de Abdullah en su personaje Abdallah. Los dos libros están disponibles en su totalidad en nuestro canal para que los explores. El genio de Abdullah estaba en su negativa a convertirse en una figura pública. Sabía que, en el momento en que se volviera conocido, sus enseñanzas serían diluidas, comercializadas y distorsionadas por las necesidades del ego humano. En cambio, eligió trabajar a través de canales puros como Neville, Murphy y Lanyon, hombres que podían preservar la esencia de su transmisión mientras la expresaban a través de sus propias personalidades y comprensiones. Abdullah plantó semillas que continuarían germinando mucho después de su partida física. Neville mencionaba con frecuencia que Abdullah había expresado el deseo de devolver el cuerpo al lugar donde lo tomó, que era Etiopía. Con más de 100 años, planeaba regresar a su tierra natal, como si su trabajo en Occidente estuviera completo. La última vez que Neville lo vio fue aproximadamente 8 años antes de que hablara de ello públicamente. Y después de eso, Abdullah simplemente desapareció. No hay registro de su muerte, ninguna noticia de su partida. Se fue de la misma manera que había vivido, silenciosamente, sin fanfarrias, dejando solo el impacto transformador de su presencia.
Lo que Abdullah comprendió es que los verdaderos maestros no necesitan legados externos, porque su trabajo real ocurre en la dimensión de la conciencia, donde nada puede destruirse o perderse. Cada persona que despierta a través de sus enseñanzas se convierte en un transmisor de esa misma sabiduría, creando una cadena infinita de transformación que se extiende a través del tiempo y el espacio. Murphy y Neville se convirtieron en puntos de luz que iluminaron otros puntos de luz, y estos iluminaron a otros, creando una red de conciencia despierta que sigue expandiéndose. La verdadera medida del impacto de Abdullah no está en los libros escritos sobre él o en los estudiantes que lo recuerdan, sino en las innumerables vidas transformadas por las enseñanzas de Neville y Murphy, y por las vidas transformadas por aquellos que fueron tocados por estas enseñanzas. Había comprendido que la verdadera inmortalidad no viene de preservar la personalidad, sino de plantar verdades eternas en la conciencia humana. Abdullah no murió, simplemente expandió su presencia a través de todos aquellos que descubrieron, mediante sus palabras, la divinidad que siempre llevaron dentro de sí. Su transmisión sigue viva en cada persona que se atreve a asumir su verdadera naturaleza y vivir desde el final de toda búsqueda. Si esta enseñanza despertó algo en ti, no lo guardes solo para ti. Escribe en los comentarios la frase que Abdullah nunca dijo con palabras, pero gritó con su propia vida: yo soy mi deseo asumido. Escribe con presencia, como quien ya está del otro lado de la puerta, porque cuando escribes desde el ser, el mundo responde. Y para cerrar, dejo una frase de Ralph Waldo Emerson que resume todo lo que Abdullah encarnaba. ¿Quién eres? Habla tan alto que no puedo escuchar lo que dices. Que tu vida hable antes que tus palabras, y que el mundo haga eco de lo que silenciosamente te has convertido. Explora más sobre la Cábala, Enseñanzas de William Blake,